Me da mucho gusto saludarles, alumnos, alumnas, amigos, amigas. Compartiremos con ustedes a continuación los contenidos que corresponden a la asignatura de Estudios Sociales y Cívica para séptimo grado. La unidad número 1 se llama El medio geográfico y la población del Salvador y Centroamérica. La lección 3 se titula Fenómenos naturales y medidas ante los riesgos. Vamos a iniciar con las actividades de motivación. La Pompeya de América. El descubrimiento arqueológico salvadoreño más importante en los últimos años fue el del sitio arqueológico Joya de Serén. Este lugar fue sepultado a más de 3 metros de cenizas luego de que el volcán Laguna Caldera de Ilopango hizo erupción violentamente hace más de 1400 años. Se conoce como la Pompeya de América por su similitud con la ciudad de Pompeya en Italia, sepultada por la erupción del monte Vesubio en el año 79 de nuestra era. Los arqueólogos han descubierto la forma de vida, construcciones y agricultura de estas ciudades debido a que las cenizas volcánicas conservaron intactos los sitios. Valora la importancia de este descubrimiento arqueológico. ¿Crees que el país está preparado para enfrentar desastres naturales de esa magnitud? Bueno, definitivamente se ha avanzado en prevención y mitigación de riesgos, pero no estaríamos preparados para un evento de esa magnitud. Vamos a iniciar entonces con el primer contenido, los fenómenos naturales. Son aquellos procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre la naturaleza. Los fenómenos naturales no tienen que ser considerados como desastres. Si bien es cierto que la erupción de un volcán puede ocasionar daños a las construcciones del ser humano, es de considerar que esta acción inevitable forma parte de la naturaleza. Además, cuando decimos que la Tierra está viva, nos referimos a los elementos activos de la geología terrestre, pues el planeta se encuentra en actividad y su proceso de formación aún no está completo. Un desastre natural se ocasiona cuando los fenómenos afectan a las personas y ocasionan pérdidas humanas y económicas. Esto se relaciona directamente con las condiciones humanas vulnerables. En la actualidad, una parte significativa de la población mundial habita en zonas vulnerables de riesgos naturales. Esto pone en evidencia la necesidad de planificar adecuadamente el territorio y monitorear constantemente los posibles riesgos. Los fenómenos naturales se clasifican según su origen y los tipos de desastres que ocasionan. Por ejemplo, están los desastres generados por procesos dinámicos en el interior de la Tierra, como los terremotos, erupciones y tsunamis. Los generados por procesos en la superficie de la Tierra, como deslaves y derrumbes. Y generados por fenómenos meteorológicos o hidrológicos, como tormentas, inundaciones, sequías y tornados. Bien, vamos entonces con la siguiente actividad, fenómenos naturales ante los cuales El Salvador y Centroamérica son vulnerables, sismos, deslizamientos y terremotos. A los sismos se les conoce como terremotos. Estos son movimientos en la superficie de la Tierra que ocurren al interior de la corteza terrestre por la energía que libera la Tierra y las fallas de las placas tectónicas. Los deslizamientos son espacios de tierra que ceden ante un fenómeno natural, como un sismo o huracán o el exceso de humedad de la tierra. También se dan porque el suelo está deforestado y carece de firmeza para sostener las laderas. La zona sísmica más importante es el cinturón de fuego del Océano Pacífico, que corresponde a los bordes de la placa pacífica y de Nazca. Esta región pertenece a las cadenas montañosas de reciente formación. Justo en esa zona se encuentra Centroamérica. Las condiciones de vida y necesidades hacen que las personas se asienten en sectores de alto riesgo, como a la orilla de las quebradas o a las laderas de un volcán. Cuando ocurren los fenómenos naturales de gran magnitud, las personas se ven afectadas directamente, ya que pierden sus bienes materiales o, en el peor de los casos, la vida. La sobrepoblación, el desempleo, la pobreza económica y la falta de planificación al momento de construir son las principales causas que hacen que las personas pongan sus vidas en riesgo. Y aquí tenemos en el punto de apoyo la medición de sismos. La medición de un sismo puede realizarse a partir de la fuerza liberada en el hipocentro
medida a través de sismógrafos a partir de sus efectos observables en la superficie terrestre. Para medir la intensidad de un sismo se utiliza la escala modificada de Mercalli, que es una escala descriptiva de 12 grados. Para medir la magnitud de un sismo se utiliza la escala de Richter. Esta escala no tiene límites, aunque el sismo de mayor magnitud que se ha logrado medir en el mundo ocurrió en Valdivia, Chile, el 22 de mayo de 1960 y alcanzó los 9.5 grados Richter, y por el grado de destrucción su intensidad fue de 11 a 12 en Mercalli. Bien, vamos con la actividad 1. Aquí tenemos el grado de los sismos o terremotos y la descripción. Por ejemplo, el grado 1 es muy débil, solo lo advierten pocas personas. El grado 2 es débil, se percibe solo por algunas personas en reposo. El grado 3 es leve, la sensación percibida es semejante al paso de un vehículo pesado. El 5 es fuerte, la mayoría de personas lo percibe aún en el exterior. El 6 es bastante fuerte, hay inseguridad para caminar, se quiebran objetos frágiles. El 7 es muy fuerte, es difícil mantenerse en pie. Se producen daños de consideración en estructuras mal construidas. El 8 es muy destructivo o es destructivo. Se producen daños y el derrumbe parcial en estructuras bien construidas. El 9 es ruinoso, pánico generalizado. Todos los edificios sufren grandes daños, la tierra se fisura. El 10 es desastroso, se destruye gran parte de la estructura. El agua de canales, ríos y lagos sale proyectada a los litorales. El 11 es muy desastroso. Muy pocas estructuras de albañilería quedan en pie. El 12 es catastrófico, el daño es total, se desplazan grandes masas de roca. Bien, utiliza la escala de Mercalli y clasifica los siguientes sismos. El terremoto del 13 de enero de 2001, El Salvador, sismo de 7.6 grados en Richter y 45 segundos de duración, provocó destrucción generalizada en 172 de los 262 municipios del país. Fisuras en la tierra, deslizamientos y miles de muertos. Bien, este sismo o terremoto que ocurrió el 13 de enero de 2001 lo podemos considerar como de nivel 9 ruinoso. En esa escala quedaría utilizando Mercalli. El terremoto del 8 de enero de 2009 en Costa Rica, sismo de 6.2 grados en Richter, derrumbe en algunas estructuras y ruptura de tuberías y deslizamiento de tierra, lo podemos considerar como número 8 destructivo según el grado de Mercalli. Indaga y elabora una lista del impacto que sufrió la población y si este ya fue superado. En esas respuestas se las presento acá. Y podemos decir que generó destrucción de viviendas, pérdida de vidas humanas, trauma psicológico, pérdida de fuentes de empleo y definitivamente todavía algunos salvadoreñas y salvadoreñas no han superado esas pérdidas de ese acontecimiento. Continuamos entonces con lo que tiene que ver con el siguiente contenido: fenómenos naturales ante los que se observa vulnerabilidad en El Salvador y Centroamérica. Ciclones, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones y tsunamis. La principal expresión de la fuerza del viento son los huracanes. Estos son tormentas que se forman sobre los océanos cuyas temperaturas bordean los 28 grados Celsius y se manifiestan como un intenso centro de baja presión rodeado por nubes que giran en torno al centro, produciendo vientos que sobrepasan los 120 km por hora. Si los vientos exceden esta velocidad, se convierten en ciclones. La abundancia de lluvias en poco tiempo puede provocar inundaciones, especialmente en zonas bajas o cercanas a cursos de agua. Los tsunamis se asocian a los terremotos y maremotos. Las erupciones volcánicas o derrumbes marinos agitan las aguas y forman olas gigantes que pueden alcanzar los 30 metros. Las olas avanzan a gran velocidad y pueden viajar a varios kilómetros. El mayor desastre provocado por tsunamis afectó a Indonesia y Tailandia el 26 de diciembre de 2004 y provocó la muerte de más de 300,000 personas. Las erupciones volcánicas se producen por el aumento de temperatura en las capas inferiores de la litósfera. La roca derretida forma el magma que se acumula y aumenta la presión hasta salir a la superficie y formar un cráter. En los últimos 10 años, El Salvador ha sufrido 2 terremotos ocurridos en 2001 y la erupción volcánica de Ilamatepec en 2005. De acuerdo, vamos con la actividad 2. Vamos a hacer el experimento de la simulación de la erupción de un volcán. Los materiales que se necesitan: un vaso, cucharadas de bicarbonato de sodio, 1/4 de taza de agua, una pizca de pintura roja, 1/4 de taza de vinagre, una pizca de detergente disuelto en una cucharada de agua, cartulina para hacer el modelo del volcán, un cartón duro para pegar el modelo del volcán, tijera y cinta adhesiva.
Utiliza tu creatividad y los materiales que se te proponen. Creo yo que en años anteriores y en grados anteriores ya han realizado ese experimento. Así es que aquí está el proceso a seguir, que ustedes ya lo manejan. Recubre el vaso, pégalo con la cinta adhesiva, como se muestra en la figura. Dentro del vaso vierte 4 cucharaditas de bicarbonato de sodio, el agua, la pintura y la solución del detergente. Muévelo hasta que se disuelva el bicarbonato. Agrega poco a poco el vinagre y listo. Prueba poniendo menos agua. También puedes colocar alrededor del modelo casas, árboles y simular lagos para observar lo que ocurre alrededor cuando el volcán hace erupción. Así es que ahí les quedan los materiales y las instrucciones para que puedan realizar la simulación de la erupción de un volcán. Continuamos con el siguiente contenido, el impacto social de los fenómenos naturales en El Salvador y Centroamérica. El término desastres naturales engloba un conjunto de fenómenos naturales que alteran todo el medio ambiente al producir destrucción en gran escala, generando pérdidas humanas y materiales. Este último aspecto, es decir, el daño a la población y a los bienes, es lo que lleva a considerarles desastres. De lo contrario, serían simples eventos de la naturaleza de interés científico. Los desastres naturales se han convertido en parte de la vida de las sociedades centroamericanas, ya que la región posee 6 placas tectónicas, numerosas fallas locales y regionales y 27 volcanes activos. Sus 523.000 kilómetros cuadrados están ubicados sobre el cinturón de fuego que lo convierte en una zona altamente sísmica. Además, Centroamérica tiene una morfología que con frecuencia sufre inundaciones, deslizamientos y sequía, y la influencia del Mar Caribe la expone a huracanes y depresiones tropicales. Las poblaciones, al ser afectadas por estos desastres, quedan en una situación social vulnerable y muchas veces dependientes de la ayuda que le pueda proporcionar el gobierno y los organismos humanitarios. Muy bien, y aquí tenemos en los puntos de apoyo que la mitigación de riesgos son los programas dirigidos a reducir los peligros existentes en las zonas vulnerables a desastres. Las medidas de mitigación se adoptan en forma anticipada a la manifestación de un fenómeno natural y consisten en reducir o evitar la peligrosidad y la exposición a los elementos naturales, disminuir sus efectos sobre la población, la infraestructura, bienes y servicios, reduciendo la fragilidad que estos demuestran. Vamos con la actividad número 3. El huracán Stan recorrió Centroamérica y dejó más de 1.620 muertos. Esto fue el 8 de octubre de 2005. Los territorios más afectados fueron Guatemala y El Salvador. Ante la gravedad se declaró estado de emergencia en ambos países. Según el director del Centro Nacional de Emergencias de El Salvador, 300 comunidades fueron afectadas y más de 54.000 personas forzadas a abandonar sus casas. En Guatemala, 24.000 personas se trasladaron a refugio. El número real de fallecidos no se conocerá con certeza debido a que cientos de personas siguen enterradas y desaparecidas. Las aldeas y barrios donde vive la población más pobre, con muchas de sus casas construidas con barro y adobe, son las que contabilizan la mayoría de las víctimas. Investiga y analiza y resume las consecuencias del huracán Stan. ¿Qué efectos produjo el huracán Stan en la población centroamericana? Enuméralas y clasifícalas. Por el espacio nos vamos para acá para poder contestar las preguntas. Bueno, produjo inundaciones, derrumbes, anulación de la electricidad, defunciones, pérdida de cultivos, etc. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los planes de mitigación que puso en marcha el gobierno en ese momento? Asegurar albergues, movilizar cuerpos de socorro, facilitar transporte de alimentos, etc. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, a ver si tiene que ver con eso. Indaga con tus familiares qué medidas de seguridad practicaron en tu comunidad. Pues precisamente las medidas de seguridad fueron moverse hacia refugios o albergues, almacenar alimentos enlatados y agua potable, mantener a la mano lámparas y baterías. Continuamos con las actividades correspondientes. Nos vamos al siguiente contenido, impacto económico y ecológico de los fenómenos naturales en El Salvador y Centroamérica. Dos aspectos de fuerte consideración que producen los fenómenos naturales y los desastres son los impactos económicos y naturales. Uno de los efectos a largo plazo del impacto económico es el desaceleramiento en el crecimiento del capital de los países. Esto debido a que los gobiernos nos tienen la prioridad de ayudar a las personas que se quedan sin casa, suministrarles alimentación y satisfacer las necesidades básicas.
Además, tienen que construir la infraestructura dañada y reactivar los sectores comerciales, industriales o agrícolas que sufren daños durante el desastre. Dichos aspectos hacen que el dinero disponible sea distribuido en estas secciones y no se pueda invertir en otros proyectos. Asimismo, el impacto ecológico hace que los costos económicos se eleven cuando los fenómenos naturales son devastadores. Los huracanes, las tormentas, las depresiones tropicales y las erupciones volcánicas modifican los paisajes y muchas veces contaminan los ríos, destruyen espacios naturales y generan una acelerada destrucción de especies animales y vegetales en la región. Aquí a la derecha tenemos un glosario donde aparece la definición de cada uno de estos términos. Actividad 4, la erupción del Ilamatepec. El 1 de octubre de 2005 hizo erupción el volcán de Santa Ana, Ilamatepec. Las fuertes explosiones con caída de ceniza hasta 5 milímetros de espesor llegaron a los cantones y municipios Los Naranjos, Nahuizalcos, Huayúa, Huachapán y La Echadura. Rocas de hasta 1 metro de diámetro cayeron al sur del volcán a unos 2 kilómetros del cráter, destruyendo la vegetación y fauna de los alrededores. Los ríos y el aire fueron contaminados y produjeron pérdidas en la producción del café que alcanzaron los 61,000 sacos de 60 kilos. Se calcula que cerca de 400 manzanas que circundan el volcán perdieron la cosecha total y cerca de 3,000 sufrieron daños severos. El volcán de Santa Ana tiene un pico de 2,831 metros, ha estado inactivo desde 1920 y se encuentra ubicado a unos 50 kilómetros al oeste de la capital San Salvador. Bien, investiga acerca del impacto económico y ecológico de los fenómenos naturales. Construye una línea de tiempo de los fenómenos naturales que se han producido en Centroamérica y en El Salvador desde el año 2000 hasta la fecha. Y aquí les presento esta línea de tiempo donde se nos presenta, por ejemplo, en el 2001 tuvimos el terremoto, en el 2009 la tormenta Ida, que afectó Centroamérica, en el 2010 la tormenta Ágata afectó Centroamérica, en el 2011 hubo una depresión tropical, 2012 el huracán Ernesto, 2018 explosión volcánica Centroamérica, 2020 tormenta Amanda y Cristóbal y el 2021 fue incendios forestales los que afectaron nuestra región centroamericana. La siguiente actividad dice, redacta un cuadro comparativo con los aspectos económicos y ecológicos que afectaron al país debido a la erupción del volcán Ilamatepec. Como resultado de este fenómeno natural, 15,000 personas fueron evacuadas, de las cuales solamente 5,358 se refugiaron en 22 albergues localizados en los departamentos de Santa Ana y Sonsonate. El resto se alojó en casas de parientes y amigos. Solamente se reportaron 2 fallecidos por soterramiento. Comenta qué acciones se pueden realizar para recuperar las zonas ecológicas afectadas por los desastres. Por ejemplo, ayudar a las personas que se queden sin casa, suministrarles alimentación, medicina y satisfacer sus necesidades básicas. Reconstruir las infraestructuras dañadas y reactivar los sectores comerciales, industriales o agrícolas que sufren daños durante el desastre. Continuamos con la siguiente. Contenido, medidas institucionales y comunitarias ante los riesgos ocasionados por los fenómenos naturales en El Salvador y Centroamérica. La mejor forma de protección que puede tener cualquier sociedad expuesta a desastres naturales es la prevención. Son las acciones e iniciativas orientadas a evitar que los efectos que causan los fenómenos naturales se conviertan en desastres. Para tal fin, los gobiernos de la región elaboran planes de prevención en los que desarrollan lo siguiente: organización, riesgos, recursos, comunicación y tácticas de acción preventiva. Algunas de las instituciones que se encargan de estos proyectos son Sistema Nacional de Estudios Territoriales, SNET, Cuerpo de Bomberos, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Cruz Roja, Comité de Emergencia Nacional y Comandos de Salvamento. Actividad número 5, ¿qué hacer en caso de sismo? Antes, identifica zonas de seguridad, localiza rutas de evacuación. Durante, conserva la calma, aléjate y elimina las fuentes de incendio, aléjate de ventanas y objetos que puedan caer, no uses elevadores ni escaleras. Después, ayuda en lo posible, pero no te expongas, aléjate de los edificios y viviendas dañadas.
Elabora un plan de prevención en caso de sismos. Organízate con tus compañeros para discutir y elaborar el plan. Evalúa los potenciales riesgos que corre tu institución. Bueno, puede ser el centro escolar, puede ser nuestro lugar de trabajo, puede ser nuestra casa, etc. Identifica zonas de seguridad y rutas de evacuación. Esto es muy importante que lo tengamos listo. Construye un plan de divulgación para tus compañeros de institución. Veamos qué hacer en este plan de divulgación y tendríamos lo siguiente: utilización de afiches, volantes, carteles en lugares visibles, así como valerse de avisos de información general y el periódico mural, etc. ¿Qué otra actividad se nos solicita? Ilustra las indicaciones de qué hacer en caso de sismo y difúndelo en tu institución. Bueno, aquí tenemos que hacer antes, durante y después. Tendríamos que retomar estas indicaciones. Continuamos con el contenido: medidas personales ante los riesgos ocasionados por fenómenos naturales en El Salvador y Centroamérica. Los proyectos de prevención de riesgos incluyen 3 etapas: antes, durante y después de los fenómenos y desastres naturales. Estas medidas incluyen acatar las órdenes de seguridad. Por ejemplo, antes, ya hemos leído algunas de las actividades que se pueden hacer. Practique posiciones de seguridad y evacuación. Conozca rutas de escape y ubicación de zonas de seguridad. Repare o corrija todo lo que representa un riesgo. Conozca la ubicación exacta de botiquines, interruptores, extintores, tuberías o tanques de gas. Durante, controle el miedo, conserve la calma y recuerde lo que debe saber y lo que debe hacer. Adopte una posición de seguridad, evacúe cuando la situación sea propicia, mantenga y transmita la calma a las demás personas. Y después, desconecte interruptores de electricidad, revise si hay cables caídos, dé aviso a cuerpos de emergencia, espere un tiempo prudencial antes de reanudar actividades o darlas por finalizadas. Entonces, vamos con la actividad número 6. Organiza tu botiquín para casos de emergencia. Recolecta en tu aula algodón, gasas, curitas, alcohol y otros materiales para curación. Incluye pastillas de uso general para dolor de cabeza, musculares y otros. Coloca los medicamentos en un lugar seco, fresco y accesible para todos. Elabora una lista de los medicamentos y la cantidad, así como un plan de atención y abastecimiento permanente. Bien, dentro de la lista de medicamentos que pudiéramos tener, les presento la siguiente sugerencia: alcohol, curita, gasas, tijeras, algodón, acetaminofén, entre otros. Utilidad: como medida de prevención, anotar la dosis a cada medicamento cada 2 o 4 horas, llevar control de la cantidad en existencia y fecha de vencimiento, que sería el inventario, y los encargados sería la función médica. Continuamos entonces con los ejercicios de autocomprobación de esta lección, que sería número 1, los movimientos en la superficie terrestre que se producen debido a la energía que libera la Tierra se les llama terremotos. La pregunta 2, a los procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre la naturaleza se les conoce como fenómenos naturales. Pregunta 3, para medir la magnitud de los efectos o desastres causados por los terremotos se utiliza la escala de Richter. 4, a la abundancia de lluvias en poco tiempo en zonas bajas o cercanas a ríos o cursos de agua se les llama inundaciones. Y por último tenemos la ventana, y aquí tenemos una ilustración del terremoto de Valdivia, que fue un terremoto en el país de Chile, un sismo registrado el 22 de mayo de 1960 a las 2:55 de la tarde, cuya intensidad fue 9.6 en la escala sismológica de Richter, convirtiéndose en el mayor registrado en la historia de la humanidad. Y de esta manera estaríamos completando todas las actividades que corresponden a la lección 3 de la asignatura Estudios Sociales y Cívica para estudiantes de 7º grado. Muchas gracias, bendiciones para todos y todas.